Buenas tardes a todos. No sé, creo que es agua con babas del domingo. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Animados? ¿Contentos? ¿Despiertos? Muy bien, gracias a Dios. Pues eso, vamos a seguir con el estudio a la carta del apóstol Santiago. Y hoy nos vamos a centrar en el capítulo 2. Pero antes me gustaría hacer una pequeña introducción sobre el carácter de Dios. De hecho, la charla de hoy se titula La imparcialidad. La imparcialidad. Y me gustaría hacer una introducción sobre el carácter de Dios, que tenemos un Dios imparcial, ¿verdad? Y a lo largo de la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, se nos habla de que nuestro Dios es un Dios que no hace acepción de personas. Lo vemos desde... Tengo aquí un montón de citas que no las vamos a leer, pero las voy a decir para que en casa, si queréis revisarlas. En Deuteronomio 10:17, Deuteronomio 16:9, Segunda de Crónicas 19:7, Job 13:8, Job 13:10, Job 32:21, Job 34:19, Proverbios 24:23, Malaquías 2:9, Hechos 10:34, Romanos 2:11, Gálatas 2:6, Efesios 6:9, Colosenses 3:25 y Primera de Pedro 1:17 nos hablan de que nuestro Dios no hace acepción de personas. Y hay una regla teológica que dice que si la Biblia dice algo una vez es importante. Si lo dice 2 veces es más importante. Y si lo dice más de 3, tienes que prestar mucha atención. Así que si lo dice desde Deuteronomio hasta Primera de Pedro es porque es algo importantísimo, ¿verdad? Tenemos un Dios imparcial, un Dios que no hace acepción de personas. Pero ¿qué es? ¿Qué es hacer acepción de personas? Yo me fui a buscarlo en el internet, me puse allá a mirar y encontré unas definiciones que me gustaron. La primera dice que hacer acepción de personas tiene que ver con la justicia distributiva. ¿Qué quiere decir esto? El hacer acepción de personas no tiene nada que ver con la afinidad, no tiene nada que ver con que invites a comer a unos y a otros no. Eso es normal. Invitarás a tu casa con quien tengas más afinidad de carácter, de estilo, de gustos, ¿verdad? O tendrás más confianza con una persona que con otra. Eso es normal, eso Dios nos hizo así. Pero tiene que ver con negar el derecho. Por ejemplo, estas personas que dan puestos de trabajo a sus amigos aunque no estén cualificados. Y no cogen a una persona cualificada, ¿verdad? ¿Cuántas personas en España hacen oposiciones? Pero los 8 puestos que hay ya están asignados. Simplemente se hace el proceso para ahí marear la perdiz, ¿no? Pero en realidad hacen 3,000 oposición para 8 puestos que son de los amigos del alcalde o el ministro, o etcétera. Eso es hacer acepción de personas. Tiene que ver con aquello que es, por ejemplo, yo saludo a una persona o a otra dependiendo si va bien vestida o no va bien vestida. Eso es hacer acepción de personas. Si me gusta o me da buena impresión la persona, la saludo, y si no es de mi agrado, no la saludo. Eso sí que es hacer acepción de personas. O no dar las mismas oportunidades a las personas que tienen, por ejemplo, una minusvalía o capacidades diferentes, negarles sus derechos. Es cualquier preferencia mostrada que lesiona el derecho de otros. ¿Me estáis entendiendo? ¿Me estoy explicando? Es no ofrecer los mismos derechos y responsabilidades a todos. Por ejemplo, hay padres que exigen que otros jovencitos tengan unas conductas que no se las exigen a sus hijos. Eso es hacer acepción de personas. Padres que tienen favoritismo por un hijo que por otro. En la iglesia, a veces hacemos acepción de personas y damos oportunidades. Hay iglesias donde solamente la familia del pastor ocupa cargos y nadie más, ¿verdad? Entonces te tienes que casar con el hijo del pastor si quieres cantar en la alabanza. Entonces, eso es hacer acepción de personas. En los trabajos, ¿verdad? Si eres colega del jefe, tienes unos beneficios que el resto de compañeros no tienen. En la sociedad, ya, ¿para qué decirlo, verdad? La sociedad cataloga a la gente por cómo se ve. Dicen que es la primera impresión la que cuenta, ¿no? Entonces, según te ven o según tienes, te tratan.
Eso es hacer acepción de personas. Entonces la acepción de personas es un pecado contra la justicia. ¿Me estáis entendiendo? No dar el mismo derecho, por ejemplo, a todos los ciudadanos a tener acceso a la cultura o al arte. Eso lo vivimos todo el tiempo en cualquier cultura. Si tú quieres ir a un teatro, es carísimo. No tienen el acceso a la cultura toda la sociedad, o al arte, o a ciertos privilegios que deberían ser para todos y no están. La discriminación por raza, religión o condición social. En la iglesia, por ejemplo, hay pastores que solamente atienden a los que dan buenos diezmos. Al que no diezma, que se rasque con sus propias uñas. Eso es hacer acepción de personas. Y Dios mostró un gran... Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero hay uno muy particular donde vemos que Dios no hizo acepción de personas, y está en el capítulo 10 de Hechos. Y dice que van a estar ahí pasando algunos versículos, si me vais siguiendo los del sonido. Voy a leer el versículo 1, dice que en Cesarea vivía un oficial del ejército romano. Era un oficial del ejército romano, por lo tanto no era judío, no era judío. Se llamaba Cornelio, ¿vale? Sin embargo, era un hombre, dice, devoto, en el versículo 2, era temeroso de Dios, igual que todos los de su casa, daba a los pobres, oraba a Dios con frecuencia, pero no tenía un conocimiento real de Dios, ¿no? Entonces, se le apareció un ángel del Señor, y el ángel le dijo que fuera a buscar, dice que Dios había recibido sus ofrendas y tal, pero que enviara unos hombres a Jope y que buscaran a Pedro. Esto está en el versículo 5. Que fueran a buscar a Pedro. Ahora, Pedro tenía un pequeño detalle. Pedro era muy majo, muy impulsivo, pero también muy arrepentido y muy fiel a Dios, pero tenía un pequeño problema. Y es que él no quería a los gentiles. ¿Verdad? Él como que le costaba. De hecho, cuando se distribuyeron las tareas, él se quedó con los judíos y Pablo se fue a los gentiles. Y habían ahí roces porque el grupito de Pedro quería judaizar a los gentiles que venían, y bueno, tenía ahí sus detallitos como algunos de nosotros los tenemos también. Y entonces Pedro, ¿vale? Está ahí en Jope, tranquilito, en su casa. Y dice que era la hora de orar y se subió a la azotea a orar, ahí al mediodía, como nosotros que oramos ahí a todas horas, ¿verdad? Y tuvo hambre mientras estaba orando. Yo creo que igual también había ayunado, no sé. Vamos a espiritualizar a Pedro y decimos que estaban ayunando también, ¿no? Y tuvo hambre ahí en la azotea. Y dice que mientras preparaban la comida cayó en un estado de éxtasis. Versículo 11 dice, vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. Y en la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Y luego una voz le dijo, levántate Pedro, mátalos y come de ellos. Versículo 14, no señor, dijo Pedro. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? Jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Yo no pruebo eso. Pero la voz, versículo 15, le habló de nuevo. No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Y esta misma visión, porque como era un pelín cabezón nuestro hermano Pedro, versículo 16, se repitió 3 veces. A ver si lo entendía, ¿verdad? Y luego la sábana subió al cielo. Y Pedro dice que quedó muy desconcertado, pero justo en ese momento, versículo 17, dice que llegaron los hombres de Cornelio a invitarlo a ir a Cesarea. Entonces él entendió la visión y entendió que Dios le estaba diciendo, aunque sea un gentil, aunque sea un oficial romano, aunque sea tu enemigo, porque los oficiales romanos eran enemigos de los judíos, tienes que ir. Y fue maravilloso porque Pedro entendió que Dios no hacía acepción de personas. Pedro entendió que el evangelio era también para los gentiles. Pedro fue a predicar a Cornelio y vemos que hubo una manifestación tremenda del Espíritu Santo, se derramó sobre toda la casa de Cornelio, sobre todos los que estaban ahí. Y este capítulo a mí me impacta porque Dios tiene un trato fuerte con Pedro para enseñarle que Él es un Dios que no hace acepción de personas.
Ahora vamos al grano. Santiago. Santiago, como yo creo que ya empezasteis a ver la semana pasada, es una epístola que yo creo que nos ayuda a madurar. Si tú quieres madurar, aplícate una buena dosis de Santiago todos los días y vas a madurar. Ahora, la madurez. Vamos a ver lo que no es madurez, ¿vale? Porque hay muchos jóvenes maduros y viejos inmaduros. Entonces, vamos a ver qué es la madurez. La madurez, número uno, no tiene nada que ver con la edad, ¿ok? Envejecer y madurar son dos cosas diferentes. Envejecer, no te queda de otra. Todos vamos a envejecer. No es opcional. Pero madurar sí. Madurar es una opción. La madurez nada tiene que ver con la apariencia. No porque ores muy bonito, muy adornado, eres muy maduro en el Señor. O porque hables de tal o cual manera. No se trata de tu apariencia. ¿Os acordáis de Samuel cuando fue a elegir rey? Que decía, este que es alto, que es guapo. Y Dios decía, no, y el otro tampoco, y el otro tampoco. Hasta que le dijo, bueno, ¿pero no tienes más hijos? Ah, sí, uno que anda por allá cuidando las ovejas. Y Dios le dice, es que yo miro el corazón. Entonces la madurez no tiene nada que ver con la apariencia. Tampoco tiene nada que ver con títulos académicos. ¿Conocéis a gente que tiene muchos títulos y que no pueden con su matrimonio? ¿Y que no pueden con la educación de sus hijos? Tendrán mucho conocimiento, pero madurez, ninguna. Entonces, ¿con qué tiene que ver la madurez? La madurez tiene que ver con la actitud. Y así que todos necesitamos seguir madurando. Hasta el día que te mueras, hay que seguir madurando. Puedes llenarte de años y seguir siendo inmaduro, porque como hemos visto, la madurez es opcional. Y hoy vamos a ver una sola característica. Hay muchas en el libro de Santiago, pero una que tiene que ver con la madurez, y es que una característica de una persona madura es que es una persona sensible a su prójimo. Sensible a su prójimo. Como os he dicho, Santiago es uno de los escritores más duros y más incómodos que hay en la Biblia. Y en esa época en la que Santiago escribió, se vivía una gran crisis, como hoy en día, una gran crisis de todo tipo. Una crisis económica, una crisis de valores, una crisis, había muchas carencias. Y Santiago nos habla de esto, ¿no? De ser sensibles al prójimo. Ahora, un cristiano maduro observa las necesidades de los demás. Un cristiano inmaduro solo piensa en sí mismo. ¿Quieres saber cómo es tu madurez? Observa cómo oras. ¿Oras por los demás o oras solo por ti? Señor, bendíceme, dame a mis hijos, a mis nietos, a mis nueras, a mis yernos, a mi padre, a mi madre, dame. ¿Cómo son tus oraciones? Ora, Señor, oro por el pastor, oro por la iglesia, oro por el hermano fulano, por el hermano sutano. Señor fulanito que no tiene trabajo, bendícelo y dale al otro. ¿Cómo oramos? Allí tenemos un buen barómetro o termómetro de nuestra madurez. ¿Cómo son los niños pequeños? Yo veo a mi hijo que son amiguísimos, él y Samuelito, vamos, inseparables. El uno con el otro solo piensan en ir a la casa del otro. Sale del colegio, mami, vamos a casa de Sammy. Y el otro que quiere ir a casa de José. Pero en cuanto se ven, mío. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque son inmaduros. Mío. Pero a veces los cristianos somos iguales, ¿verdad? Los adultos. Esto es mío y que nadie me lo toque. Y yo, mi tesoro. ¿Verdad? Ahora, Santiago capítulo 2, del 1 al 13, lo vamos a leer. Yo tengo una versión, pero ahí va a estar la Reina Valera. Dice, mis hermanos amados de vida cristiana, ¿cómo pueden afirmar es una pregunta, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Tan, tan. Por ejemplo, supongamos que alguien llega a vida cristiana vestido con ropa elegante, con joyas costosas,
Y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes, ujieres, si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte ahí de pie, no le dan la silla esa de plástico que se rompe, ¿verdad? Dice, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Escúchenme, amados hermanos de vida cristiana. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Son culpables de violar la ley. Pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Os digo que es duro, Santiago. Porque el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometerás asesinato. Así que si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. ¡Wow! Es dura esta parte de Santiago. Vamos a ver, solo del versículo 1 al 6, vamos a ver 2, 4, 5 puntos que nos habla claramente este pasaje. En el versículo 1, Santiago 2, 1. Dice, mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Entonces, número 1, ¿qué nos pide el Señor? Que no mostremos favoritismo. Que no mostremos favoritismo. Y es que yo creo que eso de mostrar favoritismo va dentro de nosotros. Está en la naturaleza humana. Yo me acuerdo, y es muy gracioso porque no sé si en toda Latinoamérica, pero en México tienen a los españoles como lo máximo, ¿verdad? O europeos, ya sea español, norteamericano o cualquier tipo de persona europea es Entonces resulta que mis padres se separaron cuando yo era pequeña, entonces yo me fui con mi madre y visitaba yo a mi padre, pero yo nunca conocí a la familia extensa por el lado de mi padre. Yo conocí a mi abuela, a algunos tíos y a mi hermano por parte de mi padre y punto. Yo no sabía si existía más familia. Y así fue toda mi vida, desde los 6 años hasta los 26 que me casé. Entonces cuando me caso, me he casado con un español. Y voy de viaje de novios con un español. Oye, me apareció familia por todos lados. Gente que yo ni sabía que existía, que yo soy tu prima, y yo soy la prima de no sé quién, y yo, vale. Y al año siguiente voy de nuevo a México a visitar a mi padre, pero voy sola. No apareció nadie. Desapareció la familia. Lo llevamos dentro de nosotros el favoritismo, el ver a una persona y decir, esto se merece por el simple hecho de ser de un país o tener una situación económica o unos estudios, le damos un lugar en nuestra sociedad y va dentro de nosotros, pero Dios nos pide que eso lo tenemos que sacar, porque el corazón de Dios se conmueve por la fe, no por quienes somos o lo que tenemos. Amén. Versículo 2. Y nos dice aquí el ejemplo ¿no? De cuando llega alguien a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. ¿Cómo tratamos a la gente según su apariencia? Algo que tenemos que quitar de nosotros es esa actitud de mirar a la gente, cómo va vestida.
cómo me entra por los ojos. Ha venido un señor, y lo digo porque hoy no está, pero ha estado viniendo los domingos, que hace unos sonidos un poquito incómodos. Y mucha gente se ha quedado así. Él es sordomudo. Y por eso, él no escucha los sonidos que emite. No te quites de su lado. Ámalo, acéptalo, respétalo. Dios puede hacer milagros en su vida. Pero a veces yo me di cuenta de muchas miradas el primer domingo que vino. El otro día me pasó algo, se lo contaba a Carolyn, después me reí. Sabéis que mi suegra tuvo un accidente, ¿no? Entonces el viernes, ¿cómo fue? Sí, el viernes, ella tuvo el accidente el jueves, pues yo el jueves ya dormí yo con ella, y el viernes mi esposo llevó a José a casa de Pascual para que yo pudiera cuidarlos. Yo, claro, me fui el jueves sin pijama, sin nada, o sea, yo no tenía la intención de dormir ahí porque no sabíamos qué iba a pasar, al final me quedé a dormir ahí, o sea que con la ropa que llegué, con esa me dormí, con esa me levanté, no llevé maquillaje, no llevé nada, yo estaba ni cepillo para peinarme, ni cepillo de dientes, o sea, imaginaros cómo estaba yo el viernes por la mañana, ¿no? Y entonces viene a visitarnos la prima pija de la familia, con todo de marca desde arriba hasta abajo, llama al timbre, abro yo la puerta y lo primero que hace es me hace, ¡hola! De esa tierra, ¡trágame! ¡Qué impresión habré dado! ¿No? Pero tenemos esa tendencia de, en México decimos de barrer a la gente, ¿verdad? Es algo que a Dios no le agrada. Versículo 3. Por ahí hay sonidos. Versículo 3. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien siéntate en el piso. Dice, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Volvemos a lo mismo, Dios nos pide que no juzguemos por las apariencias. No juzguemos por las apariencias. A veces, ayer estaba escuchando una conferencia de un hombre que decía que él llegó a vivir a una zona y claro, cuando llegas de vecino, pues empiezan a saludar los vecinos, te presentas y tal, y todos le veían y le saludaban y a qué te dedicas y qué haces, y él de repente pues el vecino de al lado justo viene y le dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué, y él, bueno, pues muy bien, y no, pues bienvenido y tal, ¿a qué te dedicas? No, pues yo soy conferencista y hago esto, ¿y tú a qué te dedicas? No, pues yo soy ladrón. Dice que se quedó. Ah, qué bien. Dice, ¿qué le preguntas, no? ¿Cuál es tu ruta? O ¿cómo eliges a tus clientes? Y le dice, no, pero tranquilo, que yo aquí en la colonia no hago mi trabajo, yo protejo la barriada. ¿Vale? Y dice que luego entró y le dijo a su esposa, dice, nuestro vecino es ladrón. Pero ¿cómo se te ocurre? No, si me lo ha dicho él, dice, yo no lo he dicho. Dice, pero es ladrón honesto, por lo menos me lo ha dicho. Y dice que él vivió 10 años al lado de su vecino, el ladrón, dice, y nunca me robó. Yo podía dejar mi coche abierto y nunca me robó. Dice, pero he conocido gente bien vestida, de traje y corbata, que mejor nos cuento lo que me han robado, decía. Porque las apariencias engañan. Y si no, Panama Papers, ¿verdad? Los papeles de Panamá. Y si no, el caso Taula o el caso Nos. Las apariencias engañan. No podemos juzgar a la gente por su apariencia. Tenemos que dar la oportunidad a cada persona de conocerla y de saber quién es. Yo me he sorprendido porque aquí en la iglesia hay muchas mujeres con carreras universitarias que vienen de Latinoamérica y que hoy en día están trabajando en casas cuidando ancianos. Y a veces tú las ves por el simple hecho de dónde trabajan, las juzgas. Pero si te das la oportunidad de conocerlas, son mujeres muy cultas y muy preparadas que están entre nosotros.
No podemos juzgar por las apariencias. Y el versículo 6, y en este me voy a deleitar un poquito. Pero ustedes, versículo 6, desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo cuyo noble nombre ustedes llevan? Dice, aquí habla de la explotación, ¿verdad? De que a veces nosotros le rendimos una pleitesía a los jefes que nos están explotando, que no te están pagando las horas extras, pero ¿cómo los honras? ¿Y cómo los respetas? Pero a los hermanos en Cristo, ¿cómo los criticamos? ¿Y cómo nos los comemos de postre los domingos en la mesa? ¿Verdad? O no, yo es que a mi jefe y le hablamos con respeto y tal, pero luego a los hermanos en Cristo los menospreciamos. Y quiero hablar aquí de algún tipo de explotación que como iglesia hacemos. Y aquí va la pedrada desde aquí hasta allá y aquí hasta allá, ¿vale? Y hasta acá. ¿Qué pasa? Muchas veces explotamos a los que sirven en la iglesia. Y tú dices, ¿yo exploto? No, eso los explotan los pastores, que nos ponen a currar un montón. No, los explotas tú que no haces nada, porque ya hay quien lo haga. Tú que no te involucras, porque al fin y al cabo, pues esa familia siempre está ahí. Explotamos a la gente de la iglesia. Cuidado, cuidado. Si tú estás en el cuerpo de Cristo, tienes una función. No pretendas que el ojo haga todo. No pretendas que la mano haga todo. Tú tienes una función en el cuerpo de Cristo y tienes que involucrarte en esa función. Yo he visto iglesias donde el pastor llama para pintar la iglesia y aparecen los mismos dos de siempre. El pastor dice, vamos a limpiar las sillas y aparecen los mismos dos de siempre. Y le preguntas a la gente, no, yo es que no puedo. O el pobre Ángel, ay, necesito gente para el consumo. Ay, como siempre van los de, no me necesita a mí. Y explotamos a los que siempre trabajan. Y eso es hacer acepción de personas. Eso es no involucrarte y dejar la carga a otros. Cuidado. Los de la alabanza. Estos chiquillos están aquí desde las 6 de la tarde todos los viernes y desde las 10:30 todos los domingos. Las profesoras de escuela dominical, siempre están ahí perdiéndose predicaciones, pero a partir de este domingo van a estar 2 horas o más ahí con los niños. ¿Alguna vez les has dado las gracias por cuidar a tus hijos? ¿Por atender a tus hijos? ¿Cómo nos preocupamos por llevar el regalito a la profesora del colegio? ¿Verdad? ¿Y a la de la escuela dominical que está formando los valores cristianos en tus hijos? ¿Les tienes el detalle con ellas? Tenemos que dejar de hacer acepción de personas y empezar a valorarnos como cuerpo unos a otros. Tony está aquí todos los sábados, bueno no, sábado sí, sábado no, dando su tiempo para el curso ministerial. Carolina y Marina y Juan están todos los domingos desde las 10 de la mañana, 10:30, dando el curso para los nuevos creyentes. Y cada uno de los que aquí hace algo, estamos trabajando para el Señor. No nos explotes, involúcrate, échanos una mano, pon tu hombro también para servir. Hay gente que está viniendo a la asociación y gloria a Dios por la gente que está abriendo la tienda. Pero a veces son siempre los mismos y necesitamos manos, necesitamos gente que colabore. No explotemos a los del cuerpo de Cristo. ¿Amén? Amén. Amén. No, amén. 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 Bueno, ya me callo. Venga, si no tengo amor, dice el apóstol Pablo en Corintios, soy como címbalo que hace ruido. Y a veces, yo creo que si Pablo hubiera vivido en esta época, diría que somos, ¿qué? Pocas nueces y mucho ruido, o como dice el dicho, mucho ruido y pocas nueces, ¿verdad? Entonces, el Señor nos pide que seamos creyentes, que tengamos una sensibilidad hacia las necesidades de los demás, hacia las necesidades de nuestro prójimo.
Una persona madura no se enfoca en sí misma. Una persona madura es imparcial. Imparcial. No da para un lado o para el otro. Yo me acuerdo que una vez me dijeron, no, es que parece que solamente disciplinas a los que no son tus amigos. No, es que a veces te duele más, pero tienes que disciplinar también a tus amigos y tienes que disciplinar también a los hijos de tus amigos, ¿verdad? Y algunos lo han vivido, mis chicos pobres. Pero la disciplina, el amor van de la mano y no podemos hacer acepción de personas, no podemos ser imparciales. Tenemos que ser personas, perdón, no podemos ser parciales, tenemos que ser personas imparciales con tus hijos, en tu casa, en la disciplina que aplicas en casa, en la disciplina que te aplicas a ti mismo. Papás que exigen a sus hijos una cosa y ellos no la hacen. Yo con mi hijo voy y de verdad que a veces no soy perfecta y a veces me paso los semáforos en rojo cuando voy andando, pero cuando voy con José siempre me digo, espérate hasta que se ponga verde, y espérate hasta que se ponga verde. Y a veces voy sola y normalmente me espero, pero voy con prisa y no viene coche, me paso. Pero ¿sabes qué? Me da vergüenza. Cuando he pasado, digo, qué mal lo he hecho. No, pero tu hijo no te está viendo. No, pero yo me estoy viendo y Dios me está viendo. Y no estoy siendo ejemplo. No le exijamos a nuestros hijos lo que nosotros no hacemos. Vamos a terminar ya con Mateo 25, del 35 al 40. Dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Wow. Y dice en Santiago, capítulo 2, en los últimos 2 versículos, dice, entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Y concluyo con una frase. Dios te va a juzgar a ti y me va a juzgar a mí por la manera en que tratamos a las demás personas. Y te recuerdo, mañana, esta noche, cuando ores, observa tu oración. ¿Cómo estás orando? ¿Estás orando por ti o estás orando por ti y por los demás? Amén. Y Dios es un Dios que no hace acepción de personas, es un Dios imparcial. Y como os decía al principio, tiene que ver con la justicia, con que demos la misma oportunidad, los mismos derechos, la misma... No carguemos a nadie con más allá de lo que nosotros podríamos también hacer, y seamos personas justas en toda la extensión de la palabra. Amén. ¿Nos ponemos de pie?